¿Qué tal, muchachos? Buenos días. Perdona que el otro vídeo se interrumpiese, pero bueno, se me estropeó el programa y no pude seguir. Entonces, si os acordáis, si habéis estado viendo el último tutorial, he subido dos, ¿vale? Este último, ya estoy hablando de las partes de la célula y estaba viendo ya los orgánulos, ¿vale? Nos habíamos quedado en el citoesqueleto. Entonces, os iba a poner este vídeo en el que nos metemos. Vamos a darle un poquito el volumen. Nos metemos dentro de la célula, estas son las mitocondrias. Aquí tenemos el aparato de Golgi, que lo veremos más adelante. Vamos, en unos minutos, vaya. Y esto aquí es la membrana del núcleo. Nos metemos a través de un poro nuclear, de un poro del núcleo, y vemos el ADN deshilachado en forma de cromatina. Este ADN se va a condensar en cromosomas, ¿vale? ¿Para qué? Para que cuando se divida la célula sea más fácil transportarlo. En esta primera fase de la mitosis se ha deshecho la membrana nuclear. ¿Para qué? Para que los centriolos, que son los orgánulos de los que estábamos hablando antes, produzcan el citoesqueleto, y este citoesqueleto, que son estos dedos o estas líneas, estas fibras que se están creando, pongan a los cromosomas en medio de la célula, se unan a su centro y los dividan. Y así la célula, cuando se divide a sí misma, pues tiene la mitad de ADN en cada parte de la célula, ¿vale? En cada mitad, por así decirlo. Este ejemplo simplemente, aunque en cuarto de eso se estudian las fases de la mitosis, este ejemplo lo pongo para que veáis lo que son los centriolos, ¿vale? Los centriolos que hemos hablado en el anterior vídeo son estos orgánulos que generan citoesqueleto. ¿Y qué es el citoesqueleto? Pues es el esqueleto interno de la célula. Son fibras que lo que hacen es mover orgánulos, darle forma a la célula, hacer que la célula se mueva, y además en este caso concreto participan en la división celular. ¿Cómo? Pues proyectándose hacia el centro de la célula para separar el ADN. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacen los microtúbulos del citoesqueleto, ¿vale? Estos son microtúbulos y todos juntos forman el citoesqueleto, ¿de acuerdo? Eso es. Después de esto se crea otra vez la membrana nuclear, ahí se ven flotando las mitocondrias, forma la membrana nuclear y por último la célula va a dividir el citoplasma por la mitad, ¿vale? Así. Y ya tenemos dos células iguales. Venga, esto por un lado. Entonces hemos visto centriolos, ribosomas, creo que me toca ver ahora. Vamos a ver los ribosomas. ¿Qué son los ribosomas? Son unos orgánulos que están o bien pegados a la membrana del núcleo, o bien dentro del núcleo, o bien en el citoplasma. Tienen esta forma, que yo creo que alguno la habéis visto, os la he puesto en clase. Tienen dos partes. Está blanca, bueno, aquí está en color blanco, realmente no tiene color, o por lo menos no tiene este color. Son unos orgánulos que constan de dos partes. ¿Y qué es lo que hacen estos orgánulos? Leer el ARN y producir proteínas. ¿De acuerdo? Lo que hacen estos orgánulos es leer el ARN, que si alguien no sabe lo que es el ARN es una copia del ADN. El ADN suele estar aquí dentro del núcleo, ¿vale? Y cuando yo quiero producir una proteína, copio la información del ADN, la llevo a estas bolitas de aquí que son ribosomas, o bueno, los ribosomas también pueden estar en el citoplasma, y entonces leo ese ARN, como está pasando aquí, con esta molécula, con esta molécula no, con este orgánulo que es el ribosoma, leo la molécula de ARN y produzco una proteína. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace básicamente el ribosoma, producir proteínas a partir de ARN. En este ARN, el ribosoma lo lee, forma una proteína. ¿De acuerdo? Esa es la principal función de los ribosomas. Vamos a ver ahora la mitocondria. Mitocondria. ¿Qué es la mitocondria? Pues la mitocondria es un orgánulo, lo tienen tanto las células vegetales como las células animales, es donde se produce la respiración celular. A ver si la vemos por ahí, estas cosas de aquí, ¿vale? Son orgánulos donde entra el oxígeno, entra la glucosa, el azúcar, un glúcido, y entonces se produce energía. Esto es lo que le da a la célula la energía. Esto es lo que nos da energía a nosotros. Nosotros respiramos oxígeno para que esas moléculas de oxígeno, esas moléculas de O2 vayan a la mitocondria, ahí se queme el alimento que hemos comido y produzcamos energía y calor, ¿de acuerdo? ¿Dónde tenemos muchas mitocondrias? En las neuronas, por ejemplo. Las neuronas necesitan mucha energía para funcionar. También en las fibras musculares, en las células que están componiendo nuestros músculos. Sobre todo si hacemos mucho deporte, nuestras células musculares se llenan de mitocondrias. ¿Para qué? Para darnos fuerza, para darnos energía cuando la necesitamos. ¿De acuerdo? De ahí que sea muy bueno pues hacer deporte, ¿vale? Llenas a tus células de mitocondria y además las hacen muy eficientes. Es decir, utilizan un poco oxígeno para crear mucha energía. ¿De acuerdo? Esas son las mitocondrias. Las mitocondrias suelen tener también fragmentos de ADN dentro.
¿de acuerdo? Pasa que eso ya es un poquito de biología avanzada, se ve en cuarto de la ESO, pero que sepáis que tienen también ADN dentro y tienen esta forma. Vale, pues eso la mitocondria. Recordad que es el orgánulo que nos da energía. Sin la mitocondria no hay energía, la célula muere, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que son las vesículas. Las vesículas son capas de lípidos que tienen, o que separan el interior del exterior, ¿vale? Esas son las vesículas. Las vesículas pueden incluir materiales de afuera o incluso de dentro los pueden echar afuera, ¿de acuerdo? Esta en concreto, tenemos algo dentro de la célula que ya no necesitamos, por ejemplo, materiales de desecho. Entonces fundimos esta membrana de la vesícula con la membrana plasmática, la membrana exterior, y expulsamos fuera lo que no nos sirve. Las vesículas son medios de excreción de la célula, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos otro. Tenemos materiales dentro de la célula que ya no necesitamos, que son de desecho. Llega a la membrana plasmática, se funden y los echa fuera. A ver. Esta, por ejemplo. Tenemos la fagocitosis, que es cuando la membrana plasmática rodea a un patógeno o a una bacteria o incluso a un alimento y lo mete dentro de la célula, ¿vale? Se llamaría el proceso de fagocitosis y forma una vesícula. La pinocitosis es solo para fluidos, ¿de acuerdo? Es solo para líquidos, para gases. Entonces se meten dentro de la membrana, se forma una bolita y esta bolita va a un orgánulo donde es digerido, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, ¿no? Queremos incorporar algo del exterior, se mete, viene para acá, va al aparato de Golgi o va aquí al retículo endoplasmático, da igual, ¿vale? El caso es que las vesículas son esferas, ¿de acuerdo? Son esferas hechas de lípidos que lo que hacen es o bien absorber nutrientes o bien expulsarlos, ¿vale? Eso es una vesícula. Vamos a ver el retículo endoplasmático. A ver, retículo endoplasmático liso. Hay dos, ¿vale? El rugoso y el liso. Vamos a ver primero el rugoso, porque es el que está pegado a la membrana del núcleo. Esto lo tenemos aquí. Esto es el retículo endoplasmático. ¿Qué hace el retículo endoplasmático? Pues el retículo endoplasmático rugoso lo que hace es producir proteínas. Se llama rugoso porque tiene ribosomas, que es el orgánulo que hemos visto antes. Tiene ribosomas pegados a la pared. Entonces, cuando el ARN sale del núcleo, va directamente al retículo endoplasmático y ese ARN es leído por las proteínas y produce, ese ARN es leído por los ribosomas y produce proteínas, ¿de acuerdo? Bueno, recordad que la R de ribosoma y la R de retículo endoplasmático rugoso es la R de proteína, así os acordáis de lo que hace cada orgánulo. El retículo endoplasmático liso es la continuación del rugoso, tiene forma ya no de sacos, sino de túbulos, y lo que hace es producir lípidos, ¿vale? La L de liso, del retículo endoplasmático liso, es la L de lípidos, así eso es un truquito para que os acordéis, ¿de acuerdo? Esta parte produce lípidos, esta parte produce proteínas, y es la continuación de la membrana del núcleo, ¿vale? El retículo endoplasmático rugoso es la continuación de la membrana nuclear. Vale, hemos visto rugoso y liso, vamos a ver el aparato de Golgi. Aparato de Golgi. Lo vimos antes en el vídeo también. Vamos a ver una foto en la que se vea bien. Bueno, aquí tenemos la membrana nuclear, retículo endoplasmático rugoso, liso. Aparato de Golgi, lo tenemos aquí. Tendría esta forma, tiene forma de sacos aplanados, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace el aparato de Golgi? El aparato de Golgi se parece mucho al estómago nuestro estómago, ¿no? Lo que hace es sintetizar otras sustancias que vienen, por ejemplo, del retículo endoplasmático. Puede sintetizar lípidos si viene del retículo endoplasmático liso, puede sintetizar, es decir, construir, producir proteínas nuevas o diferentes proteínas, o cambiar la forma de las proteínas si vienen del retículo endoplasmático rugoso. También sintetiza glúcidos, ¿vale? La G de Golgi sintetiza, la G de Golgi es G de glúcido porque sintetiza también glúcidos, azúcares, ¿vale? Eso es el aparato de Golgi, es como el estómago y el intestino de la célula, para que os hagáis una idea. Y por último, tenemos los lisosomas, que son el órgano que realmente destruye parte de la célula, destruye tóxicos que están dentro de la célula. Es una vesícula que tiene dentro enzimas hidrolíticas, es decir, proteínas que destruyen otros compuestos. Tiene también proteínas transportadoras y ácidos, ¿vale? También tiene ácidos dentro. Entonces, si yo tengo algo, por ejemplo, un tóxico o una droga que se introduce dentro de la célula y la quiero eliminar, yo voy a introducir esa droga o esos tóxicos dentro de mis lisosomas para que mis proteínas hidrolíticas o enzimas hidrolíticas destruyan esa sustancia nociva y que no me haga daño, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace realmente los lisosomas. Son el aparato destructor de tóxicos o destructor de materia que ya no me sirve dentro de la célula. Estos lisosomas después echarán todas esas partes de célula o esas partes de proteína o esas partes de moléculas que ya no sirven, las echarán fuera al exterior,
Vale, aquí está el aparato de Golgi. Estas flechas van para acá. Bueno, no hay a ver si vemos alguna exofitosis. ¿Alguna forma de echarlo para afuera? Aquí están todos incorporando. A ver, aquí está incorporando. Bueno, aquí se ve un poquito de este lisosoma. Estas células de... estas células no. Lo que ha hecho el lisosoma es destruir algo y lo que hace es liberarlo al exterior. ¿De acuerdo? Aquí se ha metido, por ejemplo, una bacteria. La célula ha cogido una bacteria, la destruye con los lisosomas, ¿vale? Y los frutos de desecho los vuelve a echar fuera, ¿vale? Así para que sepáis lo que son los lisosomas. Bueno, pues con esto termino los orgánulos de la célula. Voy a hacer otro vídeo para hablar de los tejidos. Venga, detener grabación.